de mecánica de medio continuo. Veremos cómo podemos representar tensiones, deformaciones y algunos otros conceptos que serán de suma utilidad en el desarrollo de la metodología de elementos finitos para tópicos y lecciones siguientes. Primero que vamos a hacer es empezar por lo más simple. Así que vamos a empezar definiendo conceptos tan básicos como lo son la tensión y la deformación unitaria. Empecemos con la tensión. Vamos a imaginar, por lo tanto, que contamos con un cuerpo. Esto es un paralelepípedo que tiene una sección constante, así que si intersectáramos a través de un plano este elemento perpendicular a su eje axial, siempre tendríamos un área constante, un área A. A su vez, esto está bajo una condición de carga uniaxial. Quiere decir que solamente hay carga en la dirección axial, en la dirección principal de sección constante, la carga es F. Si nosotros hiciéramos un corte imaginario sobre este cuerpo, pues nos daríamos cuenta de que realmente el diagrama de cuerpo libre de cada una de esas secciones imaginarias resultantes también debería tener una fuerza F resultante en ambos extremos, en el plano de corte precisamente. ¿Por qué? Por condiciones de equilibrio. Entonces cada uno de estos elementos va a tener también una fuerza resultante. Por lo tanto, podríamos decir que en cualquier sección de este objeto, en cualquiera de sus secciones de este objeto, nosotros vamos a encontrarnos con que hay una cantidad de tensión resultante. ¿Y a qué va a ser igual la tensión resultante? Bueno, va a ser igual a la fuerza, que en este caso, como se trata de un caso de carga uniaxial, pues es constante, tiene una sola dirección, entre el área, que también es constante a lo largo del eje axial. Y a eso es lo que llamamos básicamente esfuerzo o tensión es fuerza por unidad de área. Acá podemos utilizar indistintamente distintos vocablos. Algunos de ellos, pues en español se suele utilizar la expresión de tensión. También se usa en español esfuerzo o estrés en inglés. En el caso de tensión no debe confundirse con tracción. Por lo tanto, habrá casos de tensión en tracción y tensión en compresión, ¿vale? Por lo tanto, la tensión también es un vocablo ampliamente utilizado para definir el estado de carga interno de un cuerpo. Por eso estamos hablando de mecánica de medios continuos. No es solamente la fuerza que actúa sobre él como resultante, sino, digamos, los esfuerzos, las tensiones que se producen en su interior. Por supuesto, esto es un caso bastante simple, ¿cierto? Es un caso de carga uniaxial donde conocemos la geometría. Pero ¿qué pasaría luego en casos más complejos? Lo veremos más adelante. Antes de ver casos más complejos, vamos a pasar a hacer otra definición. En este caso, vamos a definir qué es el gradiente de deformación, también conocido como deformación unitaria o en vocablo inglés strain. ¿A qué nos referimos por eso? Bueno, nuevamente vamos a tener acá un objeto, ¿cierto? Un paralelepípedo de sección constante A que está sometido a una fuerza F y tiene una longitud L. Si este elemento, como es deformable y está sujeto en su parte inferior, pues se le aplica esa fuerza, por lo tanto va a deformarse. Y esa deformación es precisamente delta. Nosotros definimos el gradiente de deformación o strain, a veces se le dice deformación unitaria y a veces simplemente deformación, no como la elongación del elemento, que vendría siendo delta, sino más bien con la relación que hay entre dicha elongación y su longitud inicial. Por lo tanto, acá estamos hablando de cambio de tamaño o cambio de longitud por unidad de longitud. Eso es lo que nos está diciendo el gradiente de deformación. Así que nuevamente, para repasarlo, acá estamos hablando de cambio de longitud por unidad de longitud. Esa razón de cambio es lo que da a entender por qué se le llama gradiente de deformación. Y por cierto, es una medida adimensional porque tanto el cambio de longitud como la propia longitud tienen la misma unidad. Al dividirla la eliminamos, por lo tanto, esto es una medida adimensional. Pero por ahora estamos viendo casos muy simples, ¿verdad? Carga uniaxial. Pero ¿qué pasa si aumenta la complejidad de la carga? Bueno, vamos a volver al caso de carga uniaxial, donde era muy simple, ¿verdad? Definirlo. Pues teníamos un objeto, una fuerza, una sección constante. Pues nada, la tensión
es igual a fuerza entre área. Eso es bastante simple. Entonces, en cualquier punto interno de estos elementos, es decir, puede ser en un punto, vamos a colocarlo acá en rojo, en un punto en este sitio, en este otro, en este otro, en este otro de esta superficie, todo va a ser siempre sigma, fuerza entre área. Y esto va a ser pues algo constante si la condición de carga y el área permanecen constantes. Para estos casos es bastante sencillo definir la tensión en cualquier parte de ese cuerpo. Pero, ¿qué pasaría si ahora aplicamos esto a una situación un poco más compleja? Donde el cuerpo ya no es un cuerpo de sección constante, ¿verdad? Sino que la sección iría cambiando dependiendo del plano de corte y del giro del plano de corte también. Y donde no tenemos solo una fuerza aplicada, sino que tenemos una, dos o n cantidad de fuerzas aplicadas. En ese caso, uno podría llegar a preguntarse, ¿y acá? ¿Cuál es el estado de tensión? Ya no es tan trivial ese cálculo como lo era en el caso anterior, donde teníamos a sigma, F entre área. Acá no es tan sencillo. Podríamos hacer un corte en cierta área, pero eso no nos quiere decir que, digamos, la fuerza va a estar siempre perpendicular a ella. Y por lo tanto, esto complica el cálculo. ¿Por qué? Tanto porque la carga como la geometría son complejas. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, vamos a quedarnos con esta geometría compleja y vamos a pasar entonces a tratar de describir el estado tensional de una geometría más compleja. Y vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a hacer un corte imaginario. Noten que acá se ha hecho ese corte imaginario por acá. Y además de eso, en ese corte imaginario también vamos a tener una resultante de tensión, ¿vale? Por condición de equilibrio, como pasaba en el caso anterior. ¿Y a qué va a ser igual esta resultante? Bueno, a la sumatoria de todas las fuerzas, los vectores de fuerza externos. Y esa tensión que se está produciendo aquí, T sub n, va a ser el resultado de la fuerza 1, 2, hasta la n. Al igual que pasaba en el caso de carga uniaxial por este plano de corte imaginario, pues debe existir una condición de equilibrio por diagrama de cuerpo libre, donde si tenemos una tensión en una dirección en este sentido, que es la resultante de las fuerzas, y no estamos hablando solamente de fuerzas externas, sino que noten que por acá también se habla de fuerzas másicas, fuerzas de cuerpo, donde puede ser, por ejemplo, la densidad multiplicada por el peso para hacer efecto gravitatorio, ¿sí? La aceleración de gravedad. Pues todas estas sumatorias, si se cumplen en este punto P, esa sumatoria T sub n, debe existir en la cara contraria el T en la misma dirección pero sentido contrario, ¿sí? Por condiciones de equilibrio del diagrama de cuerpo rígido. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hablar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Obtener la situación tensional de un objeto cualquiera, en cualquier plano de corte, ¿vale? De forma general, no solamente en un plano de corte que sea perpendicular al eje axial, sino en cualquier plano de corte para cualquier geometría. Entonces vamos a quedarnos con este primer componente, ¿vale? Y lo primero que tenemos que decir es que entonces estamos teniendo la tensión resultante de una superficie de corte para un punto P. Tenemos quizás un diferencial de área y este diferencial de área cuando tiende a cero se convierte en un punto. Entonces esa resultante es T. Si nosotros planteáramos matemáticamente esa ecuación, nos daría que T depende del punto P y de la normal N. ¿Por qué ahora se habla de la normal N? Pues de forma consecuente y muy común, se subdivide esta tensión en dos componentes principales. Una componente que va a estar siendo dirigida hacia el vector normal de la superficie de corte y otra componente que estará siendo tangente al propio plano. ¿Okay? Estará siendo incluida en el propio plano. Es una proyección sobre el plano. De tal manera que podemos esta tensión T llevarla a dos componentes. Una componente normal y una componente de corte. Y lo que nos está diciendo es que este vector T va a depender de n, que es la dirección de la superficie de corte, ¿cierto? Es decir, con solamente n podemos definir cuál es la superficie que está cortando, y P, que es la posición, el punto donde nosotros queremos establecer la tensión. Queremos poder describir la tensión en cualquier punto de ese cuerpo. Vale,
Ahora, pero noten algo que ocurre de este otro lado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este sentido? Bueno, debemos notar que en este lado de la ecuación, pues simplemente podemos ver que el esfuerzo, el delta que se está produciendo, este delta n, depende únicamente de la posición de P. Pero él no es dependiente de n. Lo que depende de n es el resultante, la tensión resultante, pero no el esfuerzo en el punto. Por lo tanto, no dependemos de la dirección de corte. Esto puede ser cualquier plano de corte, ¿sí? Puede ser un plano de corte que haya pasado, vamos a dibujarlo, desde este otro sentido o desde este otro sentido, y no va a importar. La tensión no depende del plano de corte, depende de la posición del punto. Puede ser un punto por este sitio o por este otro. No importa que el plano de corte sea distinto. Si el plano pasa por ese punto, la tensión será constante en ese punto. Al menos para las condiciones de carga que estamos estudiando, donde no estamos tomando en cuenta carga transitoria por el momento. ¿Y por qué eso es interesante para nosotros? Bueno, pues eso es algo importante que quiero que recuerden de esta lámina, y es que la tensión no depende del plano o de la proyección de la fuerza. No depende del sistema de coordenadas que hayamos utilizado. Va a ser constante independientemente del sistema de coordenadas. Que luego decidamos esa tensión proyectarla en cierta dirección, perfecto, entonces me va a dar unos vectores dependiendo de la dirección arbitraria que yo escoja. Pero la tensión es una magnitud física, ¿cierto?, que va a ser independiente del sistema de coordenadas que utilicemos. Y eso es algo importante a recordar. Bueno, vamos a seguir estudiando ese pequeño cuerpecito y vamos a empezar a hacer cortes. Y allí donde tenemos ese punto P, podríamos considerar un volumen diferencial. Y a cada uno de esos volúmenes diferenciales, así como habíamos hecho un corte y teníamos en ese plano una normal al plano y un componente tangente al plano, asimismo podríamos hacer en todos esos cortes el pequeño cubo, pues normales a la cara, que va a estar definida en este caso por los ejes coordenados, y ejes tangentes a dicha cara. Entonces, si volvemos a la descripción matemática de las tensiones que habíamos hecho anteriormente, podríamos decir que sigma va a depender de dos direcciones. Va a depender de la dirección del plano que lo define y luego la dirección de proyección. Por lo tanto, acá estamos viendo que esto es simplemente la tangente en cada una de esas direcciones, ¿ok? I y J de esa presión P o en el punto P que estamos estudiando. ¿Y qué representan esos índices? Bueno, para verlo de forma más explícita, esos índices, el I indica el plano de actuación, que por cierto, el primer elemento es la normal que define ese plano, ¿sí? Por eso acá donde dice Y es la normal al eje Y, que sería X2, ¿vale? Al plano normado o resultante de la perpendicular a este vector. Y el segundo índice indica la dirección de la tensión de ese eje. En notación ingenieril vamos a ver que muy frecuentemente cuando estos dos coinciden, pues simplemente se coloca solo el índice de la dirección principal. Pero algo que nos indica esto es que todas estas magnitudes están dependiendo de dos vectores. ¿Sí podemos notarlo? Entonces, esa es precisamente la definición de un tensor de segundo orden. Y aquí hay un pequeño repaso, ¿no? Porque nosotros sabemos que son cantidades escalares y luego vienen cantidades vectoriales, que podríamos decir que un escalar es un vector de grado cero. Un vector tiene tanto magnitud como dirección y sentido. Pues bien, un tensor pues va un poco más allá de un vector y incluye al menos dos direcciones. Tiene magnitud y dos direcciones. Precisamente eso es un tensor. Es algo que está por encima de un vector. Forma parte del cálculo vectorial, pero en este caso lo que está haciendo es una cantidad de una magnitud física relacionarla en dos direcciones. Pues esto es lo que está ocurriendo acá. Noten que cada una de estas resultantes, estos esfuerzos, está dirigido o definido por dos direcciones, dos vectores. Uno que es normal al plano
y otro que indica la dirección propia de la tensión. Por lo tanto, podríamos decir con toda la ley que cuando estamos hablando de tensiones, estamos hablando de tensores. Es un tensor o puede ser expresado a través de una forma matricial de un tensor. Y recordemos nuevamente, el valor de esa magnitud no va a depender realmente del sistema de coordenadas que utilicemos. O sea, esa magnitud es independiente del sistema de coordenadas, solo depende del punto. Pero dependiendo del sistema de coordenadas que escojamos, sus proyecciones serán distintas. Eso sí es obvio, ¿no? Por lo tanto, nosotros podríamos definir ese tensor de tensiones de forma matricial tal como sigue. Noten que en este caso se está utilizando un sigma en negrita para hacer entender que esto no es simplemente una magnitud, sino que es un tensor. Y acá se puede ver claramente los dos vectores que definen dicha magnitud en cada uno de sus componentes internos. En la dirección 1, 1, 2, 2 y 3, 3 son las direcciones, digamos, normales, básicas, y todas las direcciones tangentes de sus respectivas conmutaciones. A esto que está acá, a esa representación matricial de una magnitud física que tiene relacionados dos vectores internos, se le conoce como el tensor de Euler-Cauchy o también como el tensor de tensiones. Entonces, repetimos conceptos importantes. Un tensor no es simplemente una matriz. No. Un tensor es realmente una magnitud X que tiene dos direcciones asociadas, al menos en este caso porque estamos hablando de un tensor de segundo orden. Pueden haber de mayor orden, ¿ok? Entonces tendríamos más direcciones asociadas. Como es de segundo orden, tiene dos direcciones asociadas. Además de eso, ese tensor no va a depender del sistema que hayamos escogido para representarlo. El valor del tensor va a ser constante, solo que sus proyecciones, obviamente, dependerán del sistema que usted escoja. Y por cierto, veremos más adelante que podemos escoger ciertas proyecciones de sus sistemas de coordenadas, sus sistemas base, que son más ventajosas que otras. Además de esto, suele colocarse este tensor de tensiones de una forma de ingeniería o ingenieril. Esta notación de ingeniería pues está basada no solamente con unos nombres genéricos de la base de proyección, sino con nombres como X, Y y Z, que son el sistema de coordenadas cartesianos comúnmente utilizado, ¿vale? Entonces, a las componentes normales se les va a llamar sigma y a las componentes, digamos, de corte se les llama tau. Esta es la típica notación de ingeniería. Algo interesante de este tensor, que tiene muchas propiedades pues interesantes, pero una de ellas es que es un tensor simétrico. Bueno, en este caso, porque estamos asumiendo ciertas condiciones, ¿ok? Entonces, este tensor, al menos el de Euler-Cauchy, es un tensor simétrico. Por lo tanto, puede ser representado, como es simétrico, en lugar de con sus 9 componentes, solamente con 6. Y esta es otra notación que suele utilizarse, que por simetría nosotros tomamos este tensor en forma matricial y lo representamos simplemente con una forma vectorial. Esta es la transpuerta del vector, por cierto, donde vamos a quedarnos solamente con los elementos no repetidos, ¿vale? Porque son constantes. Suele utilizarse también en ingeniería y facilita algunas operaciones matriciales, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el caso del tensor de deformaciones. Ahora con el tensor o el tensor de tensiones, vamos a aplicarlo ahora con el tensor de deformaciones. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, recordemos, ¿no? Tal como hicimos con el caso de las tensiones, nosotros habíamos empezado hablando de un caso muy simple, que era el caso de carga uniaxial, y luego lo generalizamos. Vamos a hacer lo mismo con la deformación. Vamos a empezar con una deformación axial, donde es muy sencillo entender cuál es la deformación unitaria o el gradiente de deformación. Es simplemente, como es en una sola dirección, pues es el delta de deformación sobre su longitud. ¿Bien? Deformación por unidad de longitud. Pero ahora, si lo generalizamos, nos vamos a encontrar también con otro problema, ¿cierto? Porque cuando el cuerpo tiene una geometría general,
¿cierto? Y cuando la deformación no ocurre en una sola dirección, sino en muchas, no es tan sencillo venir a decir que entonces el gradiente de deformación es simplemente delta entre L. O sea, no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, en esos casos, nosotros debemos establecer una relación que nos permita entender cuál es el estado deformacional de cierto cuerpo. Y precisamente a esto lo que vamos a llamar esa función f. Note que aquí hay dos estados, ¿cierto? Hay un estado primario donde un punto P va a tener una posición X, un punto Q va a tener una posición X más delta X, que es esto que ustedes ven acá. Y cuando nosotros estamos hablando de un gradiente de deformación, es la ubicación relativa de un punto en sus cercanías diferenciales con otros puntos, ¿vale? Por eso hablábamos también del ese delta en el caso uniaxial. Es como cambió su posición con respecto a puntos cercanos, ¿vale? Aquí estamos asumiendo deformaciones muy pequeñas. Entonces, si hay una deformación de este cuerpo, noten que aquí hay unos vectores de traslación, pero también de deformación interna, donde ahora tenemos el punto P mayúscula a P en cursivas y el punto Q mayúscula a Q cursiva. Son nuevas posiciones de ese punto. Y hay un nuevo delta X. La primera posición, que viene dada por los componentes mayúsculas X1, 2 y 3, y el segundo componente, que viene dado por el X minúscula X1, 2 y 3, pues representan dos instantes de tiempo por separado. Y tenemos que conseguir una relación entre esos dos componentes. Pues básicamente eso se hace a través de ese vector X, que es el vector deformado, noten que es el vector luego de que ocurre la deformación, multiplicado por un vector gradiente. ¿Sí? ¿Y qué es ese vector gradiente? Es cuánto cambia X, o el cambio con respecto a la posición original, que es el X mayúscula. Noten que es la derivada con respecto a X1 mayúsculas, X2 mayúsculas y X3 mayúsculas. Si estudiamos con detenimiento esta ecuación, nos vamos a dar cuenta de que engloba en su interior dos momentos distintos. Engloba el instante de tiempo, en este caso 2, a través de esta X, que es la X minúscula, es la posición final, y a través de este gradiente, que es un operador diferencial, engloba el instante de tiempo 1, el primer instante de tiempo, o podríamos decir esto 0 y a esto convertirlo en un 1. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos instantes de tiempo distintos y relaciona uno con el otro, la posición final y el operador diferencial que lo refiere a la posición inicial. ¿Cuánto ha cambiado en su posición final con respecto a la posición inicial? Y por lo tanto acá hay dos vectores, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo, solamente recordar de algunos conceptos que vimos anteriormente. Si nosotros entonces definiéramos el gradiente de deformación para un caso general, tendríamos que aplicar este operador vectorial a cada uno de estos valores individuales. Por lo tanto, nos da una matriz de 9 elementos, 3 por 3, donde cada una de las componentes deformadas finales es derivada con respecto a la posición inicial. Entonces, vemos su cambio con respecto a la posición inicial. Nuevamente, es el cambio de longitud por unidad de longitud. Y es adimensional. Todos estos valores son adimensionales. Se cumple el concepto que habíamos hablado en un principio, ¿no? Pero es mucho más general. Y quiero hacer notar que en este caso, como esto es un producto que genera una combinación entre dos vectores, esto es un tensor, nuevamente. Porque es una magnitud que viene dirigida en dos direcciones distintas. Así que nuevamente estamos hablando de un tensor. No es una matriz, no es un vector, es un tensor. Vamos a seguir hablando un poco más acerca de ese caso de deformación. Fíjense que por acá tenemos un sistema de coordenadas que viene dado por sus vectores unitarios definidos, E1, 2 y 3. Tenemos un diferencial de volumen con una superficie X. Y se está buscando la deformación en cierto punto. Esto es para el instante t sub 0, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre un instante después? El instante t, un tiempo t después. Bueno, que este cuerpo se deforma. Lo que se deforma en X será el nivel de deformación con respecto al original, es decir, que es el de su X
multiplicado por 1, ese es su propio valor, más un cierto cambio en esa dirección, que vamos a llamar acá epsilon, igual ocurre en cada una de las direcciones coordenadas. En Z es su valor inicial más un cierto cambio y en Y su valor inicial más un cierto cambio. Pero no solo eso, no solamente hay una deformación volumétrica del elemento, sino que también hay una distorsión del mismo. Entonces, un ángulo que teníamos en un principio que definía los ejes X y, el ángulo entre ellos era 90 grados, pi medio, ahora ha tenido también un cambio. Y claro, como estamos hablando de relaciones infinitesimales, estos son pequeños cambios y se puede asumir como 2 veces EXY. Es la elongación. Recuerden que aquí estamos hablando con deformaciones infinitesimales donde se puede tomar en cuenta este tipo de relación angular en la deformación. Entonces, ¿cómo podríamos definir ahora mismo esa deformación infinitesimal? Ya no estamos hablando de la deformación o el gradiente de deformación, eso ya lo hicimos en el tensor anterior, que involucraba las derivadas con respecto a la posición inicial de la posición final. Ahora lo que estamos hablando es la deformación infinitesimal. Pues nuevamente también va a venir dada por un tensor, que igualmente lo llamamos tensor porque tiene 2 componentes. Y aquí están cada uno de ellos, ¿no? Esas elongaciones. Si nosotros pasáramos esto a componente o a una visual de ingeniería, como hicimos con el tensor de tensiones de Cauchy, entonces podríamos decir que acá está el equivalente en notación de ingeniería. Y noten que este medio es precisamente por esta relación de distorsión angular que ocurre para el caso de deformaciones infinitesimales. ¿Okay? Pero realmente pues es la elongación, ¿sí? Es el cambio de longitud con respecto a la propia longitud inicial de todos los componentes posibles según el sistema de coordenadas que ya hemos escogido. ¿Vale? Nuevamente, esto es un tensor que tiene 2 direcciones y que además es simétrico. Por lo tanto, por simetría, suele aplicarse solamente visualizar ese tensor de 9 componentes en 6 de sus componentes. ¿Ok? Hasta ahora hemos hablado de 2 conceptos importantísimos. Hemos hablado de el tensor de tensiones y hemos hablado del tensor de deformación, de su forma de gradiente de deformación como el tensor de deformación infinitesimal. Y esos son 2 conceptos básicos: establecer cuál es el estado de tensión de un objeto y establecer cuál es su estado deformacional. Pero ahora vamos a pasar la página y hablar de cosas específicas que estos tensores nos ofrecen. Porque al final de cuentas, un tensor en una forma matricial no es más que una manera de representar un estado de una magnitud física. Pues bien, habíamos hablado anteriormente que dependiendo del sistema de coordenadas que utilizáramos para representar dicho tensor, podríamos obtener características distintas. Aunque la magnitud es constante y no depende del plano en que se proyecte, sí que va a cambiar su forma de tratarse, digamos, sus componentes, dependiendo del sistema de coordenadas que utilicemos. Y algo interesante es que, como ya habíamos visto que, por ejemplo, el tensor de tensiones de Cauchy es un tensor de segundo orden que es simétrico, un teorema del álgebra tensorial nos garantiza que todo tensor de segundo orden simétrico diagonaliza en una base ortonormal y sus valores propios son reales. ¿Qué queremos decir con diagonalizar en una base ortonormal? Es decir, que ese tensor que tenía pues n cantidad de componentes, 9 componentes, cuando nosotros utilizamos un cambio de base tal específico, ya vamos a ver cómo calcularlo, podríamos hacer que todo este tensor de tensiones diagonalice, se vuelvan 0 los componentes descortantes y solo nos queden los esfuerzos normales. Es posible diagonalizar un tensor de tensiones. ¿Y por qué es posible? Bueno, desde el punto de vista matemático, la explicación es que se trata de un tensor de segundo orden simétrico. Por lo tanto, siempre es posible diagonalizarlo. ¿Pero cómo lo hacemos?
Bueno, para poder obtener ese sistema de coordenadas que va a hacer que el tensor diagonalice, nosotros debemos plantear el problema de autovalores asociados al vector de Cauchy o al tensor de tensiones de Cauchy. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nosotros sabemos que para que se cumpla el problema de autovalores y autovectores, esta función, ¿cierto?, que no es más que un operador lineal, multiplicado por cierto vector, debe ser igual a un cierto gamma por el mismo vector. Lo que nos lleva a que, pues, el determinante que está acá adentro debe ser 0. Porque si no, para no tener, digamos, una solución trivial, porque obviamente una solución trivial es cuando dicho vector vale 0, ¿vale? Pero la solución que es no trivial es cuando esto que está acá adentro vale 0. Y para poder obtenerlo, pues simplemente planteando las ecuaciones del problema de autovalores y autovectores, obtendríamos los 3 autovalores, que precisamente vendrían siendo estas 3 direcciones, y los autovectores, pues estos que están acá. Esos vectores serían justo la dirección de proyección de ese tensor que garantiza que solo tendríamos componentes normales, porque al diagonalizarlo y quitarnos los valores de, digamos, corte, estamos garantizando que acá solamente existen fuerzas normales. Aquí esto es muy interesante, porque la diagonalización del tensor de tensiones, es decir, escoger un sistema de coordenadas para la proyección de esa magnitud que diagonalice su tensión, nos garantiza de que solo habrá tensiones normales y a estas se les suele llamar tensiones principales. Entonces, ¿qué son las tensiones principales denotadas como sigma 1, sigma 2, sigma 3? Son aquellas tensiones normales, puras, en las que no hay corte, dadas en un sistema de coordenadas que diagonaliza el tensor de tensiones de Cauchy. Y es muy conveniente hacer una representación de este tipo del tensor de tensiones, porque solamente tendríamos 3 componentes. Nos quitamos encima muchas otras, ¿no? Entonces, repito, un tensor es una magnitud que es constante. Ahora, ustedes pueden escoger cualquier base de proyección para mostrar esa magnitud. Sin embargo, hay ciertas proyecciones, como la base precisamente de autovalores y autovectores, que diagonalizan el tensor de tensiones y que es importante, ¿no?, interesante tenerlo en cuenta. ¿Y qué ganamos con esta diagonalización? Bueno, fíjense una aplicación. Debido a que ahora el estado tensional está totalmente determinado por solo 3 valores, podríamos utilizar el espacio de tensiones principales para representar el estado tensional de cualquier punto, solamente con esos 3 valores. Y de hecho se hace así: sigma 1, sigma 2 y sigma 3. A este estado o espacio se le suele llamar también espacio de Westergaard, ¿sí?, por la investigación de Westergaard en la Universidad de Harvard. Y este espacio, a su vez, tiene algunas características bastante interesantes que nos ayudan luego a definir otro tipo de ecuaciones y, digamos, de situaciones de carga para fallas y así por el estilo. Vamos a ver qué. Lo primero es que se suele subdividir en el espacio de Westergaard las tensiones en 2 direcciones principales. Utilizando el espacio de Westergaard es fácil darse cuenta de eso, ¿no?, el espacio de tensiones principales. En primer lugar, nosotros tenemos acá una línea imaginaria, que es la línea sigma 1, sigma 2 y sigma 3, cuando estas son iguales. A esto se le suele llamar el eje hidrostático, ¿sí?, porque básicamente da la idea de uno estar sumergido en agua, ¿verdad?, donde las tensiones para un cierto punto son iguales en todas direcciones, ¿sí?, sigma 1, sigma 2, sigma 3 son iguales. Y uno podría subdividir cualquier estado tensional P, que tiene las 3 componentes, en 2 componentes principales. Su componente esférica o hidrostática, que sería la proyección sobre el eje hidrostático, sigma 1, 2 y 3, y su componente desviadora. ¿Y qué es el componente desviador? Bueno, es la proyección sobre el plano desviador, que es un plano normal al eje hidrostático. Por lo tanto, la tensión ahora se va a ver en 2 valores básicos. No sigma 1, sigma 2 y sigma 3, sino en su componente esférica y en su componente desviadora.
o lo que es lo mismo en su componente hidrostática, proyectada sobre el eje hidrostático, y en su componente desviador. Quizás ustedes se pregunten, ¿por qué complicarnos la vida con este nuevo sistema de representación? Porque luego, cuando hablemos de los criterios de falla de los materiales dúctiles y frágiles, este sistema de representación de tensiones será muy útil. Por eso estamos haciendo la presentación. Así que básicamente, si uno tratara de ver cuál es la componente esférica del tensor de tensiones, no va a ser más que un tensor en el que vamos a colocar en su diagonal la media de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Esa va a ser la proyección del tensor, ¿vale? Sumar sigma 1, sigma 2, sigma 3, que los contamos porque estamos en el espacio de Westergaard, contamos con ellos, y dividirlo entre 3. Entonces, esta matriz va a ser la matriz de componente esférica de dicho estado tensional. Ahora, entonces, ¿cómo conseguimos la componente desviadora que tiene un prima acá arriba? Pues fácilmente, según esta ecuación, podemos despejar y darnos cuenta de que sería igual al estado tensional original menos el esférico. Por lo tanto, la componente desviadora vendría siendo esa resta en la diagonal de la media, que es la sumatoria en la traza de la matriz. Algo interesante es que, está confirmado que la dirección del esfuerzo desviador va a ser igual al de las direcciones principales. ¿Ok? ¿Por qué esto nos interesa? Bueno, vamos a poner un ejemplo de una magnitud que ustedes han visto muchas veces y que ahora, puede terminar cobrando un sentido mayor cuando entendemos este tipo de proyecciones del estado tensional, ¿vale? Una de ellas va a ser el esfuerzo de von Mises. Y para poder llegar a ese esfuerzo, tenemos que entender algo llamado lo que son los invariantes tensionales. Entonces, esto es un contexto que no me voy a cansar de repetir. Como ya sabemos, un tensor es una magnitud asociada a dos direcciones, no una, sino dos, pero esa magnitud es constante. Ahora, usted puede escoger tantas bases como usted quiera para hacer su representación, pero la magnitud es constante. Los invariantes tensoriales son una derivación exacta de ese principio, porque son combinaciones algebraicas escalares de componentes de un tensor que no van a cambiar cuando se cambie de base. Precisamente porque el tensor en su magnitud no cambia aunque tenga distintas bases. Esas expresiones algebraicas suelen dividirse en dos grupos. Los primeros son los invariantes fundamentales, también llamados invariantes I, y el segundo grupo son los invariantes J, que por cierto dependerán de los I. El primer invariante es, por cierto, la traza del tensor. ¿Y qué es la traza? Es la sumatoria de su diagonal, sigma x, y, z. Acá hay notación de Einstein, ¿ok? Con doble repetición de los índices. El segundo invariante dice que siempre se permanecerá constante a la mitad del producto doble punto entre el tensor menos el primer invariante al cuadrado, lo que nos da esta fórmula aritmética. Luego vamos a tener que el tercer invariante, es decir, lo que siempre se mantiene constante, es el determinante del tensor. Igualmente, el determinante de un tensor, cuando está obviamente puesto en forma matricial, habíamos visto que el tensor se podría también proyectar en forma o representar en forma vectorial, pero en este caso debe estar en forma matricial. El determinante de ese vector pues será también una constante. Es decir, estos valores, I1, I2, I3, son invariantes o constantes sin importar la base que usted escoja. Es decir, el sistema de coordenadas de proyección. Sin importarlo, estas combinaciones algebraicas serán constantes, sin importar cuál sea la base. Y lo mismo se cumple para los invariantes J, que van a tomar en cuenta igual los primeros invariantes I con otras relaciones geométricas. En este caso, esta es la traza del producto triple o 3 veces el producto punto, 2 veces el producto punto del tensor y así por el estilo. Algo interesante que me gustaría hacer notar acá es que cuando el tensor es puramente desviador, ojo con esto, ¿qué significa desviador? Es decir, cuando no tiene componente hidrostática, sino que todas sus componentes son componentes desviadoras, ¿sí?
entonces sigma, en ese caso, las primas o los invariantes I y J serán iguales. El primer invariante y el segundo invariante van a valer 0. Lo que, si ustedes evalúan acá, haciendo los primeros invariantes 0, van a darse cuenta que el J2 termina siendo I2 y que J3 termina siendo igual a I3. Por lo tanto, cuando un tensor solamente tiene componentes desviadoras, esto resulta, digamos, en estas igualdades. Dicho esto, entendiendo qué son los invariantes y que la importancia de diagonalizarlos, y ya también hemos visto cómo hay componentes esféricas o hidrostáticas y desviadoras de los tensores, ahora vamos a poder hacer esa, digamos, definición del esfuerzo de von Mises que yo había mencionado. Hay algo llamado tensión efectiva, también llamada tensión uniaxial equivalente. Básicamente es la raíz cuadrada de 3 veces el segundo invariante o el invariante J número 2. Pero noten que aquí hay un prima, así que ese es su componente únicamente desviadora, ¿ok? En su componente desviadora. ¿Por qué esto nos interesa? ¿Y qué es lo que hace referencia? ¿Por qué se le llama tensión uniaxial equivalente? Bueno, porque si nosotros contáramos con un componente solamente en carga axial, ¿sí? Es decir, que vamos a tener una carga solamente en este sentido, esta va a ser la fuerza, ¿vale? El estado tensional resultante será igual a la tensión uniaxial equivalente. La cuestión es que este tipo de cargas uniaxiales no son comunes, ¿verdad? En la realidad hay otro tipo de tensiones. Pero si estuviéramos en un caso de carga uniaxial, pues esto sería el mismo valor. Por lo tanto, a esto se le llama tensión efectiva o tensión uniaxial equivalente cuando hay más casos de carga que solamente el uniaxial. Y por cierto, está relacionado con la parte desviadora. ¿Cuánto se aleja de su condición hidrostática? Pues bien, basados en eso, esta componente, que es 3 veces el J desviador número 2, raíz cuadrada de eso, es precisamente el criterio de von Mises. El criterio de von Mises, que puede ser escrito por otras relaciones de esta manera, sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, sigma 2, sigma 3, aquí estamos utilizando las direcciones principales, ¿ok? Esto es igual a 3 veces el J2 desviador. Lo que nos está diciendo este criterio es que solo va a ocurrir falla en un material dúctil, porque esto es un criterio para materiales dúctiles, cuando la componente desviadora supere el valor de excedencia. Por eso es tan interesante este criterio de von Mises, porque él está hablando solamente de la parte desviadora y está diciendo que siempre y cuando este valor se mantenga por debajo del valor de excedencia, entonces nosotros estaríamos garantizando que no se va a incurrir en daño en el material, ¿ok? Sino que estaremos en un rango elástico, ¿verdad? En un rango soportable del material. Es muy interesante y quizás no lo habíamos visto antes desde este punto de vista de dónde viene, pero viene de esto. Fíjense que von Mises realmente viene del segundo invariante, el invariante J2, de la componente desviadora. Por lo tanto, qué importante es haber aprendido esa proyección tanto hidrostática como desviadora del estado tensional. Pasemos adelante y vamos a hablar de otros conceptos también sumamente importantes y es la relación esfuerzo-deformación. Acá vamos a hablar de un material en específico. Por lo general vamos a estar hablando de materiales elásticos isotrópicos que pueden ser definidos por ciertos valores base, en este caso y según la ley de Hooke, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. También podrían ser definidos en las constantes de Lamé, pero lo que básicamente queremos prestar atención no es a la derivación de la ecuación, porque la derivación, digamos, es sencilla, es relativamente sencilla, sino que queremos hacer ver es que lo que hace la ley de Hooke por nosotros, desde la teoría de elasticidad, es darnos una relación entre el estado tensional y la deformación resultante. Y fíjense que la relación entre estos dos objetos
es igualmente una matriz, que en este caso estamos llamando matriz D, y que va a depender intrínsecamente de las propiedades del material definido. Es decir, ya esto lo vimos de forma separada. Vimos cómo definir el estado tensional. Este es el tensor de Cauchy, ¿cierto? También vimos cómo definir el estado deformacional. Estas son las deformaciones infinitesimales. Pero ahora estamos agregando otro componente más, que es cómo relacionamos esos dos valores. Cómo yo relaciono el esfuerzo con la deformación ahora. Y esa relación va a venir dada intrínsecamente por las propiedades del material que estemos definiendo. Que en este caso noten que se está definiendo en función del módulo de Young y el coeficiente de Poisson, básicamente. Y cuando lo escribimos de forma matricial nos da esta matriz D, a la que solemos llamar matriz constitutiva. Entonces, esta es la matriz constitutiva. ¿Y por qué lo llamamos matriz constitutiva? Porque depende del material que constituye nuestro modelo. ¿Ok? Perfecto, esta es la matriz constitutiva. Dependiendo del tipo de material que escojamos, puede que esta matriz cambie. Y también dependiendo del sistema que estemos utilizando, el tipo de problema que estemos analizando, puede que cambie inclusive en función del tiempo, por el estado de carga al que está sometido. Pero lo que sí va a ser constante es que habrá una relación entre el estado tensional y el estado deformacional a partir de la matriz constitutiva. Y que depende básicamente del material que estemos trabajando. En este caso estamos haciendo uso de un material elástico isotrópico. Luego podríamos utilizar o empezar a llegar al rango plástico y a su vez muchos otros tipos de consideraciones como endurecimiento que veremos más adelante. Ahora bien, hay ciertos casos especiales que nos gustaría llamar la atención porque cuando trabajemos el método de los elementos finitos nos vamos a dar cuenta de que siempre que podamos simplificarnos las cosas hay que hacerlo para reducir grados de libertad de nuestro problema y agilizar el procesamiento computacional de la simulación. Y hay dos condiciones muy importantes que debemos entender o repasar. Seguramente esto lo conoce. Estas son el estado de esfuerzo plano y de deformación plana, o de tensión plana y deformación plana. ¿Qué ocurre en el primer caso? En el caso de tensión plana. Bueno, nuevamente vamos a tener una relación entre esfuerzo y deformación a través de la matriz constitutiva, pero en el caso de tensión plana, todas las tensiones están contenidas en un plano, en este caso XY. Por lo tanto, no va a haber tensiones en dirección Z. Y todos los componentes del tensor de tensiones en esa dirección o con componentes en esa dirección se vuelven cero, lo que simplifica muchísimo. En lugar de tener 9 componentes o 6 componentes como habíamos simplificado porque es simétrico, nos quedamos solo con 3 porque es simétrico. Y lo mismo pasa con el componente deformacional. Solo va a ser deformado en el plano. Entonces esto es una manera de simplificarnos las ecuaciones. Noten que la ecuación anterior era una ecuación de 6 por 6, mientras que esta ecuación o esta expresión matricial de la matriz constitutiva es de solo 3 por 3. Gracias a que hemos utilizado el estado de tensión plana para simplificar el problema. Lo mismo podríamos decir de la deformación plana. ¿Qué quiere decir deformación plana? Bueno, deformación plana es que las deformaciones, como su nombre lo indica, ocurren en el plano. Suele ocurrir para elementos muy largos, donde las condiciones de carga son constantes o iguales a todo lo largo de la sección. Por lo tanto, las deformaciones van a permanecer en el plano. No estamos asumiendo deformaciones fuera del plano, por eso se llama deformación plana, deformación dentro del plano. Así que las deformaciones perpendiculares al plano de trabajo van a ser cero, con sus consecutivas o con sus consecuentes simplificaciones, ¿no? Tanto en la matriz constitutiva como en los vectores de entrada y salida de la ecuación, tanto tensionales como deformacionales. Y finalmente, me gustaría mencionar un concepto que va a ser sumamente útil en el desarrollo de, digamos, los trabajos ya con el método de los elementos finitos.
y es básicamente el principio de Saint-Venant. ¿Qué quiere decir este principio? Bueno, ¿recuerdan ese caso que habíamos hablado de una tensión simple uniaxial? ¿Recuerdan ese caso? Pues yo voy a mostrarlo nuevamente, tratar de hacer el dibujo. Acá lo están viendo. Habíamos dicho que si nosotros tenemos un elemento que está sometido a una fuerza axial P, podríamos decir que el esfuerzo en cualquier parte va a ser igual, ¿sí? El sigma va a ser igual a la cantidad de fuerza, que en este caso es P, sobre el área. Y eso es constante. Podríamos decir que sí, en promedio eso es así. Pero la cuestión es que cuando nosotros hacemos diversos cortes en esta condición de carga, ustedes podrán darse cuenta de que realmente la distribución del esfuerzo no es lineal. A medida que nos alejamos de la condición de borde o el punto de aplicación de la carga, pues sí, ahí sí parece un promedio, ¿vale? Pero cuando nos acercamos, por ejemplo acá está en la sección B, que ustedes ven acá abajo, vemos que la distribución no es la misma. Y ya cuando llegamos a este punto, podríamos hasta encontrarnos con un punto de singularidad. Noten que acá en A no se está evaluando justo en el borde, pero ya se está viendo que realmente, y como es de esperarse, la concentración de tensiones es mayor en el centro, ¿sí? Hasta 3 veces más. ¿Por qué esto nos interesa? Bueno, porque nosotros vamos a tener que representar de alguna manera las condiciones de carga de la realidad en nuestros problemas. Las condiciones de carga habrá que representarlas de alguna forma. Y puede ser que, aunque no sea así, realmente deseamos simplificar las cosas y decir que en un punto, que un punto es algo infinitesimal, está aplicada una carga. Pero realmente en la vida real no va a estar aplicado sobre la carga, sino que dependiendo del sistema de conexión de nuestro modelo, puede estar aplicado sobre una superficie o sobre una sección de área, aunque no sea toda el área transversal. Pero lo que sí nos dice el principio de Saint-Venant es que a medida que nosotros nos alejemos de la condición de borde, del punto de aplicación de la carga o de las restricciones, ¿sí? A medida que nos alejemos de las condiciones de borde, va siendo cada vez más verdad, ¿ok? Cada vez más cierto que el estado tensional va a ser equivalente. Entonces, Saint-Venant lo que nos dice es, si tenemos casos de carga estático equivalentes, porque yo puedo, así como tenía un caso de carga P por acá arriba, podría haber hecho 2 cargas P medios por aquí abajo. Y eso es estáticamente equivalente, ¿sí? Eso es igual al mismo caso de carga. Y acá entonces tendría, si hago una sección en este eje, tendría 2 distribuciones de tensiones, ¿cierto? Pero lo que me dice es que a medida que yo me aleje de las condiciones de borde, siempre y cuando se mantengan casos de carga equivalente, la tensión promedio tenderá a la sección C, que es esta que está acá abajo. Y por lo tanto, las tensiones serán independientes, ¿vale?, del esquema que se haya utilizado. Esto es interesante para nosotros, en especial cuando estamos hablando de elementos finitos, porque noten que fíjense que acá se ha hecho una pequeña sección de este problema y noten cómo el mallado, las secciones que se están utilizando cerca de la condición de carga tienen que ser mayores, mientras que a medida que nos alejamos de la condición de borde y llegamos ya al plano C, pues son menores, ¿sí? No es tan refinado el mallado, precisamente porque acá van a ocurrir cambios abruptos en las tensiones dados por las condiciones de carga, pero a medida que nos alejemos, esos cambios abruptos serán promediados y serán independientes del esquema de carga utilizado siempre y cuando sea estáticamente equivalente. Ya desde acá podemos darnos cuenta de que donde haya concentraciones de carga esperadas por la misma condición de carga, deberíamos refinar la malla, este sector, mientras que al alejarnos de las condiciones de carga donde esperamos un valor promedio, podríamos disminuir, ¿cierto?, el tamaño de los elementos finitos y así agilizar la simulación numérica. Conceptos interesantes que podremos tener en cuenta más adelante. Pues bien, esto es todo respecto al pequeño repaso que hicimos a través de mecánicas de medios continuos y otros conceptos interesantes.
Esperamos que este repaso nos sirva de base para el planteamiento y construcción de conceptos más complejos. Siempre pueden volver a esta sección, poner pausa y analizar a través de otra bibliografía estos conceptos para ampliarlos y tenerlos claros.